7 razones para no reparar una computadora gratis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla tu amigo Fran Villafán. Bienvenido al podcast de Villatech, en donde te compartiré mi experiencia en soluciones informáticas para tu PC y algunas oportunidades reales de generar ingresos extras usando Internet. Además, analizaré desde mi punto de vista las noticias tecnológicas más relevantes. Te invito a suscribirte y a ser parte de los que disfrutamos el apasionante y bondadoso mundo informático. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Fran Villafán de Villatech, el podcast. Bueno, en esta ocasión, la verdad, tengo este episodio del podcast, porque hubo una pregunta que me llamó la atención, y esa es, más bien un comentario en el video podcast que hice hace unos días, el cual es el de parálisis por análisis. No sé si recuerdas el episodio 29 del podcast. Tú pudiste escucharlo, pero también pudiste verlo en el canal de YouTube de Villatech. Si no lo has visto todavía, te recomiendo que lo veas, porque ahí me vas a estar viendo cómo estoy haciendo el podcast ahí, la grabación en ese momento. Hubo una persona que me hizo un comentario y me llamó la atención, y por eso es que estoy haciendo este episodio. Y el comentario dice lo siguiente: hice un curso, ¿sí? Reparo las PCs, pero no me animo a cobrar porque no sé si lo haré bien, aunque lo termine haciendo bien. Y eso me llamó la atención porque muchas veces nosotros, como personas que sabemos algo, ¿sí? Cuando tenemos un conocimiento y nos animamos a realizar ese conocimiento, ¿sí? Que lo pudimos haber adoptado de un curso o de alguna carrera o de alguna experiencia laboral, y ya cuando nosotros comenzamos a realizar ese tipo de servicios por nuestra parte, por nuestro lado, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales no nos sentimos capaces de cobrar ese servicio. ¿Por qué? Porque pensamos que posiblemente nos vayamos a equivocar, porque no sabemos, ¿sí? Esto es algo que se llama el síndrome del impostor. Sí, ya lo hablé en otro episodio, y el síndrome del impostor no es más que no creer en ti y pensar que tú no tienes ese conocimiento o no puedes realizar cierta tarea o cierto servicio, o lo que estás diciendo no es creíble. Incluso tú puedes estar diciendo algo y por dentro te estás diciendo: lo que estoy diciendo posiblemente no sea cierto. Entonces es algo que tú mismo, ¿sí? Tú mismo te peleas con eso. Entonces es algo muy, muy raro, muy extraño, pero pasa, ¿no? Que no nos sentimos con la capacidad de, en algunas ocasiones, de cobrar nuestro servicio. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo damos gratis. En el caso de nosotros, en el caso de personas que damos servicio informático, ¿sí? Puede pasar que muchas veces tenemos personas que están a nuestro alrededor, y en ocasiones nos hacen preguntas, y esas preguntas después pasan a cosas más grandes, como por ejemplo dar un servicio, y ese servicio lo damos, ¿sí? Y como no nos sentimos bien al cobrar, se lo damos a la persona absolutamente gratis, sin darle nada, ¿no? Pero muchas veces esto, la verdad, nos puede acarrear problemas, y por eso es que este episodio se titula 7 razones para no reparar una computadora gratis. ¿Ok? Entonces, si eres un profesional en reparación de computadoras, o simplemente te gusta hacerlo porque te sientes con la capacidad necesaria para ayudar en este campo, sé que esto te va a interesar, ¿sí? Mira, cuando comencé proporcionando servicios de reparación de computadoras,
la verdad, me topé con muchas personas y muchas experiencias de este tipo. Frank, fíjate que mi computadora como que le entró un virus, o no sé qué es lo que le pasa, pero no está funcionando igual. ¿La podías revisar, por favor? Es más, a veces ni por favor. La mayoría de las veces, la verdad, sucedía en reuniones familiares. Esto es algo clásico, ¿sí? ¿Por qué? Porque te puede pasar a ti y a cualquiera que sabemos sobre informática y reparación de computadoras, ¿ok? Yo creo que esto también le sucede a cualquier persona que tenga una profesión, a los dentistas, doctores, no sé, a muchas personas les hacen una pregunta específica cuando hay reuniones familiares, ¿no? Entonces, la verdad, pues en aquel entonces no me negaba porque no me costaba nada, ¿no? Igual te puede estar pasando a ti, que no te estás negando porque no te cuesta nada. Pero eso creía yo hasta que pasaba alguna de estas razones por las cuales no debes de reparar una computadora gratis. Y te voy a enumerar esas razones. Razón número 1. No entender que no es tu culpa. Cuando tú ayudas a personas con su computadora es porque no saben mucho del tema. Así es, ¿no? Por lo tanto, casi por lo general también van a pensar que lo que le pase después de que tú la reparaste va a ser tu culpa. Como ejemplo te diré que en una ocasión a un amigo le reparé su computadora que tenía, pues la verdad, en aquel entonces había virus, pero la computadora de aquel amigo era virus en los virus. Imagínate, ¿no? Virus en los virus. Pues bien, al mes más o menos, sí, me llamó para decirme que la computadora que le había reparado volvía a tener virus y que no había quedado bien. O sea, todavía que se lo reparé gratis, sí, me dijo, ¿sabes qué? Desde aquella vez que tú me la reparaste, no quedó bien. Después de que yo la había revisado, bueno. Pero pues la verdad, y en realidad no estaba bien desde antes de revisarla. O sea, es algo que muchas veces, sí, tú te sientes comprometido que debe de quedar bien la computadora de alguien, a pesar de que no le cobraste. Pero tú debes de entender que no es tu culpa. Debes de entender que si esa persona, tú le diste un servicio gratuito, fue una primera vez a lo mejor, ¿no? Pero ya lo que le pase después ya no es tu culpa, ¿sí? Y a mí me sucedía muchísimo, pero cuando ya daba servicios y tenía mi negocio, me pasaba mucho que la persona llevaba la computadora, me decía que tenía virus, yo lo limpiaba, lo eliminaba y se lo llevaba, duraba yo creo que unos 4 meses con la computadora bien. Regresaba la persona y me decía que desde que se la di hace 4 meses no había quedado bien, ¿no? Y que se volvió a infectar de virus. Pues obvio que se volvió a infectar de virus. ¿Por qué? Porque la persona no tenía la precaución y descargaba cuanta cosa se le cruzaba en frente, ¿no? Y ese era el problema, ¿ok? Entonces, hasta que yo le decía, es que no entra en la garantía. ¿Por qué? Porque usted ya se la llevó 4 meses y pues se puede infectar de virus cuantas veces sea necesario, pero no es válida la garantía que yo le estoy dando aquí, ¿no? Entonces hay ocasiones en las cuales un usuario puede pensar que forzosamente es tu culpa el hecho de que debe de quedar bien, pero no, tú debes de entender que no es tu culpa. La razón número 2 es no respetar tu tiempo. Esto es un clásico. Lo digo así porque la verdad hay personas que no respetan tu tiempo, ¿sí? A veces puedes recibir llamadas, y esto siempre pasa, en horarios muy de mañana o muy entrada la noche. Y te voy a comentar algo que me pasó. Mira, recuerdo una vez que me llamaron a las 12:30 de la mañana, aproximadamente, ¿no? Era un día sábado para amanecer domingo, ¿no?
Yo la verdad, en ese momento yo me alarmé porque ya era muy tarde y pensé que era alguna emergencia. Eso, de verdad, yo dije, algo pasó. Pero no, resulta que era un familiar que me pedía que le dijera cómo podía reparar su computadora porque se le estaba reiniciando y tenía que terminar un trabajo, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, en ese momento, yo la verdad, sí me molesté un poco, no me desquité con mi familiar, ¿no? Pero yo entendí que en ese momento mi tiempo pues valía oro y mi tiempo se debería respetar. Y la verdad, de ahora en adelante lo que hago es poner mi celular, ¿sí? Lo pongo en modo avión o lo apago. Si pasa algo, pues hay otros medios como el teléfono convencional, en el cual pues se pueden comunicar en un momento determinado conmigo, ¿no? Si es algún familiar o alguna emergencia. Entonces, la verdad, debes tú respetar tu tiempo. Debes tú decirle a las personas, ¿sí? O debes de darles a entender que no vas a contestar llamadas ni vas a solucionar problemas después de un horario que sea un horario normal. Este podcast es auspiciado por Academia Online Villatec, los cursos de formación continua en soluciones informáticas. Puedes acceder a todos los cursos desde el primer momento y puedes ver las clases tantas veces quieras. Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, sin permanencia ni periodos mínimos. Recuerda que hay nuevos cursos cada 15 días. Aprende habilidades digitales desde hoy mismo. La razón número 3 es pensar que el soporte técnico es gratis de por vida. Sí, fíjate, reparar una vez gratis, la verdad las personas piensan que vas a reparar siempre de esa manera. Pareciera que es un lema o es una frase, ¿no? Pero así es para algunas personas, ¿sí? Un ejemplo muy claro es cuando, por decirlo, te piden eliminar un virus de la computadora, ¿ok? Lo haces de manera gratuita. Después, la misma persona te pide eliminar de nuevo otro tipo de software malicioso, como por ejemplo un spyware. Más adelante, la misma persona te llama para que la asesores de cómo puede actualizar su sistema operativo y así se repite y se repite y se repite. La persona piensa que el soporte técnico es gratis de por vida. ¿Ok? Entonces, esa es la razón número 3. Por favor, dile a las personas, si le das una vez el servicio gratis, dile a la persona que el siguiente servicio no será así. El siguiente servicio se lo vas a cobrar. ¿Ok? Entonces, tiene que ser de esa manera. La razón número 4, a veces las cosas no salen bien. Mira, te voy a contar. En una ocasión, a mí me pasó. Cuando comenzaba a reparar computadoras, me llevé una portátil a mi casa para poder revisarla con completa calma y a veces lo hacía y lo sigo haciendo. Esta computadora, pues la verdad era de un amigo, cuya revisión y reparación pues sería gratis, ¿no? Pues bien, en aquel tiempo, deja recordar, en aquel tiempo yo tenía un perro chico, una raza chica, ¿no? Parece como chihuahueño, pero mezclado con otra raza, un poquito más grande que un chihuahueño, y era muy juguetón, y por lo general estaba dentro de la casa, ¿no? Pero yo tenía una habitación que era especial porque no dejaba que entrara mi perro ahí porque yo ahí trabajaba, ¿no? Pero en un descuido de mi parte dejé la puerta abierta. Y ya sabrás lo que pasó. Cuando regresé a la habitación donde estaba reparando la computadora, me encontré el cable del adaptador de corriente eléctrica de la portátil, me lo encontré todo mordido. Y pues obviamente se dañó. Tuve que comprar otro adaptador de corriente para poder reemplazarlo, ya que era mi responsabilidad.
¿sí? Y pues al final, ¿qué es lo que tuve que hacer? Poner dinero de mi bolsillo. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad de que el equipo esté bien. A pesar de que la revisión y la reparación eran gratuitas, ¿sí? Entonces, debes de tener muy en cuenta que a veces las cosas no salen bien. Y pues si es gratis, pues vas a tener que poner en ocasiones de tu dinero. Razón número 5. No solo son las computadoras. Como ya le reparaste una computadora a un amigo o a un familiar, a veces te piden que les configures su modem ruteador o que le conectes correctamente a veces su consola de videojuegos a una pantalla de un televisor, a veces que le configures también su impresora, a veces que les digas cómo utilizar en estos tiempos, cómo utilizar WhatsApp o cómo utilizar Telegram, por ejemplo, que son aplicaciones de celular. Y así, cosas así, ¿no? No solamente es la computadora la que en un momento determinado le da servicio gratis, sino que te piden que hagas otras cosas. ¿Por qué? Porque eres el que sabes de computadoras. Esa es la razón número 5. La razón número 6 es reparar computadoras gratuitamente te cuesta dinero. Ahorita te voy a decir por qué. Y a lo mejor tú piensas, bueno, no, Frank, no me puede costar dinero, pues yo nada más la recibo y ya. Pero fíjate, a pesar de que tú creas que no, con solo trasladarte a la casa de un amigo o de algún familiar o de algún conocido, ya te costó dinero. Con solo trasladarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tú le dices a la persona que le vas a revisar el equipo, pero hay ocasiones en las cuales la persona o el usuario te dice, ¿sabes qué? Es que no tengo cómo dejártela. Por favor, tú puedes pasar por ella y aún así, de que se lo vas a revisar gratis, vas a pasar tú por el equipo, ¿sí? Y esto pues te hace gastar dinero sencillamente porque tienes que ponerle gasolina a tu automóvil, por ejemplo. O en un momento determinado, pues a lo mejor tienes que agarrar un Uber para ir al domicilio de la persona y regresar. Y eso te costó dinero, ¿sí? Entonces, estás gastando tu dinero, ¿ok? Y también gastas tu dinero, pues, al adquirir alguna memoria USB o algún DVD en blanco para almacenar información que requieres, que la persona, requiere la persona que le respaldes. Porque muchas veces te dicen, oye, respáldame la información. Pero son muchos gigas de respaldo, le puedes decir. No, mira, cómprate una memoria de 32 gigas y ahí lo puedes almacenar, ¿no? O 64 y ahí lo puedes almacenar. Entonces tú dices, bueno, y tú puedes acceder y tú puedes comprar eso. Tú dices, bueno, al cabo me va a quedar para mí, pero tú estás gastando dinero. Porque la persona no te va a dar nada, es gratis tu servicio. ¿Sí? Entonces, la razón número 6, reparar computadoras gratuitamente te cuesta dinero. Y la última razón para no reparar una computadora gratis es: las personas no valoran las cosas que son gratis. Escucha bien lo siguiente. La percepción de que las mejores cosas de la vida son las más caras es muy clara en la mayoría de las personas. Eso sí. Y aún más en lo que se refiere a la reparación de computadoras. Si tú ofreces tu servicio de forma gratuita, muchas veces tus consejos a lo que se refiere a informática y tecnología no son aceptados. Mira, déjame comentarte que he tenido amigos o familiares que no creen los consejos que les doy. ¿Sabes por qué? Porque son gratis. Y la verdad, esto me parece algo increíble, pero es cierto. Me hacen preguntas sobre fallas diversas en su computadora, que conexión a internet, impresoras, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero a cada respuesta que le doy se les nota en la voz y a veces en su cara que son escépticos a lo que les estoy contestando. Incluso me responden, me dijo mi amigo, me dijo mi vecino, me dijo un conocido, hermano, cuñado, etcétera, que se podía resolver de esta manera. O sea, están haciendo caso omiso de mis consejos. Entonces,
es lo que digo yo. ¿Por qué si saben ellos que yo sé que soy una persona preparada y que sé de lo que estoy hablando? Pero bueno, no debes sentirte culpable. Siempre debes de tener en mente que el servicio que prestas es valioso, es de calidad y es especializado. Por lo que no debes sentirte mal o con culpa al querer cobrar por tus conocimientos. ¿Ok? El servicio de reparación de computadoras debe dejar satisfecho a las personas, ya que esto hará que ahora en adelante te llamen para futuras fallas. Pero a la larga, proporcionarlos en forma gratuita no será benéfico para ti ni para tu economía. Eso debes de grabártelo. Ahora mira, te voy a dar unas sugerencias. ¿Para qué? Para que los demás, ¿sí?, sepan que tú eres una persona profesional y aparte que no estás dando gratis tus servicios. Como número 1, todavía funcionan las tarjetas personalizadas. Mándate hacer unas tarjetas de presentación con tu nombre, tu número celular, o sea, tu WhatsApp, ¿sí?, correo electrónico, y si tienes una página web, mejor, y repártelos a tus amigos y familiares, porque de esta manera les harás saber que tú estás prestando un servicio profesional y por lo tanto deben de pagar por ello. Otra sugerencia es que cobres, que no te dé miedo cobrar por tus servicios, así sea una cantidad mínima o simbólica. Por una tarifa o dependiendo del tiempo que invertiste puedes fijar tu precio, ¿ok? La otra sugerencia son menos palabras. Si te hacen alguna pregunta o quieres que les repares su equipo, habla menos y actúa más. Puedes decirles que tienes que revisarla y también que eso tendrá un costo adicional. Y la última sugerencia que te doy es que hagas tus propias políticas, ¿sí? Crea tu política de servicio gratuito con tus familiares muy cercanos. Por ejemplo, en mi caso, la verdad, solo realizo este tipo de servicios a mis padres, hermanos, a mi esposa e hijos, ¿no? Nada más. Tú puedes crear tus propias políticas de servicio gratuito y de esa manera te vas a evitar muchos problemas. Ahora, estas sugerencias pueden causar un impacto, la verdad, en las personas que te conocen y que posiblemente antes les hayas prestado tus servicios de manera gratuita. Pero créeme que aquel amigo o aquel familiar que esté dispuesto a pagarte es una persona que confía en ti y en tu forma de trabajar. Ahora te tocará no defraudarlos y responder con garantía y calidad tus servicios. Muy bien, pues hasta aquí este episodio del podcast. La verdad me dio mucho gusto llevarte a ti toda mi experiencia y todo lo que sé acerca de estas razones para no reparar una computadora gratis. Te pido de favor que me dejes tus comentarios en cualquiera de las plataformas que me estás escuchando en este momento. También que me regales corazoncitos para que sepa yo que te está gustando este podcast y cada uno de los episodios. Y que me regales, por favor, una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Muy bien, muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos hasta el próximo episodio. Bye bye.